Muy buenas a todos. Vamos a seguir con anatomía, imágenes del autor Netter o el atlas de Netter. Vamos a empezar ahora solamente con miembro superior. Vamos a tocar todo lo que es articulación de hombro, articulación del codo y todo lo que es muñeca y mano. Bien. Empezamos directamente con la primera articulación, que sería la glenumeral, ¿listo? O articulación del hombro, que se compone de cuatro tipos de articulación. La llamada glenumeral, que básicamente es de la cabeza del húmero o la cavidad glenoidea de la escápula. El segundo tipo de articulación, que es la externo, que aquí debe estar el esternón, la externo clavicular con la clavícula, la acromioclavicular y la escapulotorácica, que sería una articulación falsa, ya que directamente la articulación me compone de líquido sinovial, la cápsula articular como tal, y unión entre ambos. Pues acá la articulación escapulotorácica básicamente es la unión del músculo serrato anterior con la parrilla costal. Bien, nomenclatura anatómica aquí, un poco rápida en el sentido de que tenemos la cabeza del húmero. Vamos a empezar por el húmero, sus relaciones anatómicas. Cabeza del húmero, cuello anatómico, cuello quirúrgico. Se llama cuello quirúrgico porque por aquí una fractura de la cabeza del cuello del húmero. Hay dos nomenclaturas. Si dice una fractura del cuello quirúrgico es porque me cercenó lo que es la arteria circunfleja humeral anterior o la arteria circunfleja humeral posterior. Circunfleja es que hace un círculo y este está en la parte anterior del húmero, y la circunfleja humeral posterior hace un círculo en la parte posterior del húmero. Tenemos la tuberosidad mayor del húmero, tuberosidad menor del húmero, o la cabeza del troquín, cabeza del troclíter, ¿listo? Acá ya vamos a mencionar qué músculos se insertan acá. Acá tenemos la cresta de la tuberosidad mayor del húmero o cresta del troquín, y cresta de la tuberosidad menor del húmero o cresta del troquíter. ¿Listo? Borramos acá. Acá vemos este surco que sería el surco o la corredera bicipital, donde pasa la cabeza larga del bíceps braquial, el cual se inserta acá en el tubérculo supraglenoideo. ¿Listo? Ahora, en el húmero encontramos todo lo que es el tubérculo deltoideo, donde se inserta todo lo que es el músculo deltoides. Tenemos acá su epífisis proximal, su diáfisis. Acá en la parte posterior encontramos el surco del nervio radial. Aquí pasará todo lo que es el nervio radial. Y acá encontramos básicamente en la escápula los bordes y los ángulos. Vamos a borrar todo para que sea más sencillo explicar los bordes y ángulos. En la escápula encontramos los siguientes bordes. El borde, esto que está aquí es medial, esto que está aquí es lateral. Esto sería lateral y igual acá sigue siendo medial. AM grande aquí. Listo. Entonces tenemos en el borde medial de la escápula, son estos dos, borde lateral de la escápula, borde lateral de la escápula y borde superior. Borde superior. Acá. Ahora los ángulos con código de colores van a ser de morado. Ángulo inferior, ángulos inferiores, ángulo superior, al lado del borde superior, listo. Y tenemos todo lo que es el ángulo lateral. Como sería el ángulo lateral, este igualmente es el cuello y la escápula, u omóplato. Ángulo lateral o cuello de la escápula, u omóplato. Entonces tenemos tres ángulos y tres bordes. ¿Listo? Borde medial, borde superior, borde lateral, ángulo inferior, ángulo superior y ángulo lateral. El cuello de la escápula, la cavidad glenoidea, esta es la cavidad glenoidea, y el tubérculo supra, estaría por acá, y el tubérculo infraglenoideo. Acá tenemos todo lo que es la fosa escapular. ¿Listo? Fosa escapular. Vamos a tener el músculo subescapular, porque este sería la escápula por arriba y el músculo subescapular está por debajo. Fosa subescapular. Acá tenemos la escotadura escapular. Ya vamos a ver qué pasa por ahí. Y acá en la parte posterior tenemos la fosa infraespinosa y fosa supraespinosa. Ahora, ese nombre espinoso, ¿por qué? Porque aquí tenemos la espina de la escápula. Y una orientación. El proceso espinoso de T3 va casi cerca o con un conjunto a la espina escapular. Entonces yo quiero saber dónde está todo lo que es el proceso espinoso de T3, busco la espina escapular. Y si quiero saber dónde está la espina escapular, pues yo busco el proceso espinoso de T3. Disculpen que me estaban llamando un momentico. Listo.
donde quedamos, bueno, tenemos la fosa supraespinosa y fosa infraespinosa, y ya vimos que está orientada acerca del proceso espinoso de T3. Ok. Ahora tenemos el proceso coracoides y el acromión. Déjenme, voy a borrar nuevamente. Voy a borrar nuevamente todo esto. Ok. Con el colores convertidos. Acá. El acromión, ¿sí? Acromión, imagínate esto una C, una acromión, una C. Y el proceso coracoides. Ahora vamos a hablar de músculos, origen aparente y origen real. Ya está la nomenclatura básica. Bueno, nos faltó mencionar un poco sobre la clavícula. Acá tenemos la clavícula. Tenemos lo siguiente. Esto que está acá, básicamente es la cara inferior. Esto estamos viéndolo de aquí. Nuestros ojos están mirándolo. Y esta básicamente es la cara superior. Nuestros ojos están mirando hacia acá. ¿Listo? En la cara inferior, ¿qué encontramos en la cara inferior? Primero la cara articular acromial. Esto con que se articula con el acromión. Listo. Cara articular acromial. Acá la cara articular básicamente external con el externo. ¿Listo? Acá igual la cara external y la cara acromial. Esto aquí es como base. Línea trapezoidal para el ligamento trapezoideo y este es básicamente para el ligamento conoideo. Tenemos dos ligamentos, el trapezoideo y el conoideo, que básicamente son los ligamentos que me permiten la unión entre la parte de la clavícula y el proceso coracoides. ¿Listo? Ahora, aquí, aquí encontramos esta parte que es básicamente una impresión para el ligamento costoclavicular. ¿Listo? Es un ligamento que se inserta en la parte de la costilla que va directamente con el ligamento costoclavicular. Aquí estaría el ligamento interclavicular, que me permite la unión de ambas clavículas, y el surco para el músculo subclavio, que estaría acá. ¿Listo? Ya. Tenemos el cuerpo, la parte posterior, la parte anterior, esta sería también la anterior, esta sería la posterior, y sería todo. Aquí ya estamos estimando. Ahora, vamos a hablar directamente de la articulación. Ahora vamos a la articulación del hombro, la parte inicial. Esta sería la cavidad glenoidea, y este es el rodete. Hay dos rodetes. En el húmero tenemos uno y en el fémur también tenemos uno. Este es el rodete glenumeral. Rodete glenumeral. ¿Y para qué sirve esto? Pues la articulación, básicamente, del hombro, en el libro Biomecánica de Newman, la determinan como una moneda y una bolita o un balón. ¿Listo? Entonces es fácil que se salga. Lo que hace el rodete es básicamente aumentar la superficie y darle una concavidad para que sea mucho más difícil que se salga. Si tengo una moneda y una bolita aquí y una aquí, o sea, cualquier movimiento, pues si la hago es más fácil que se caiga. Aquí se puede caer, pero un poquito más difícil, me da una ventaja. ¿Listo? Para evitar que se luce con total facilidad. De igual, la escápula está orientada un poquito hacia arriba para permitir una conjunción. ¿Cómo así? Tenemos la cabeza del fémur, del húmero, y la cavidad glenoidea está orientada un poquito hacia superior, para darle una pequeña estabilidad. Es un plano inclinado que es una de las ventajas mecánicas que hablamos en las clases de máquina simple. Esto es una pequeña ventaja mecánica que le da aquí. Ahora tenemos el rodete glenumeral, la cavidad glenoidea. Este es el tendón del bíceps braquial de la cabeza larga del bíceps braquial, en el tubérculo supraglenoideo. Acá tenemos todo lo que es la cápsula articular y el ligamento glenumeral superior, glenumeral medio y ligamento glenumeral inferior. Bursa, encontramos una bursa, la bursa subescapular, y este es el músculo subescapular. ¿Listo? Músculo supraespinoso, músculo infraespinoso y músculo redondo menor. Bursa. Aquí puede que esté la unión de la bursa subdeltoidea o bursa subacromial. ¿Listo? Bursa subacromial, bursa subdeltoidea y la unión de ambos. ¿Listo? Acá está el receso glenumeral. Acá tenemos el cartílago del húmero, el cartílago de la fosa glenumeral. Acá tenemos el músculo supraespinoso y acá tenemos el músculo deltoides. ¿Listo? Acá tenemos el ligamento coracohumeral, este que voy a marcar amarillo, ligamento coracohumeral y ligamento acromio o coracoacromial. ¿Listo? Coracoacromial, del proceso coracoides al acromio.
Acá tenemos una pequeña radiografía donde podemos encontrar directamente todo lo que es el húmero, la cabeza del húmero, cuello anatómico, cuello tiroides, la tuberosidad mayor, tuberosidad menor. Acá tenemos todo lo que es el proceso coracoides, el acromión, la clavícula, su unión external, el ángulo inferior, ángulo superior de la escápula, fosa glenohumeral. Acá tenemos todo lo que sería, perdón, tubérculo infra y tubérculo suprarrenal. Aquí estaría todo lo que es el ángulo inferior, ángulo superior, borde medial, borde lateral y borde superior. Listo. Acá ahora vamos a empezar a escribir todo lo que sería la parte ósea de los, músculos de los huesos del antebrazo. Tenemos radio y la ulna. Ahora, en este sentido, déjenme borrar aquí, en este sentido, vamos a escribir primero el hueso radial o el radio. El radio es este hueso que tenemos acá. Miren que en la parte superior, o en la parte más cerca al cráneo, la parte craneal, el radio tiene un área un poquito más pequeña y en la parte inferior tiene un área un poquito más grande. El hueso de la ulna, en su parte superior tiene un área más grande y en su parte inferior tiene un área más pequeña, pero ambos cuentan con una base igual. Una base de igual dimensión acá y una base de igual dimensión acá. ¿Listo? Entonces lo único que cambia es la proporción. Quién tiene más tamaño de un lado y del otro. El radio tiene todo lo que es la cabeza radial, el cuello del radio, la tuberosidad para insertar el músculo bíceps braquial, el tubérculo del bíceps braquial. Tenemos acá todo lo que sería el proceso estiloide del radio. Hay un proceso estiloide que es el proceso estiloide de la ulna. Acá tenemos todo lo que es la carilla articular o articulación para el hueso escafoides aquí, articulación para el hueso escafoide y articulación para el hueso semilunar. Semilunar es la piedra angular, básicamente la piedra angular que une todo lo que es la muñeca con la mano. Tenemos acá todo lo que es el ligamento radiado, perdón, ligamento interóseo. Acá tenemos el borde interóseo, el radio, borde interóseo de la ulna. Tenemos acá todo lo que es la cuerda oblicua. Voy a empezar a borrar acá para no generarlo muchas rayas. La cuerda oblicua estaría acá. Encontramos todo lo que es la cara anterior y el borde anterior. Aquí estaría la cara lateral. Listo, la cara lateral. Y ya sería la parte posterior de la cara lateral, borde posterior y cara posterior. Acá tenemos el tubérculo dorsal del Lister, tubérculo dorsal del Lister, apófisis estiloide, perdón, apófisis estiloide del radio, que es la misma que está acá, apófisis estiloide del radio. Esto que encontramos acá es básicamente el surco para este que está aquí, es el surco para el músculo extensor del índice. ¿Listo? Y también para los extensores de los dedos pasan por aquí, especialmente el índice. Acá tenemos el surco para el extensor largo del pulgar, extensor largo del pulgar. Acá tenemos el surco básicamente para los extensores radiales largos y el extensor radial corto del carpo. Y acá también tenemos el área para los músculos extensor corto del pulgar, listo, y el aductor largo del pulgar. Entonces, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Y acá tenemos todo lo que sería el músculo largo y corto del carpo. Vamos a eliminar acá. Igual acá, cuando veamos los músculos, vamos a ver dónde pasa cada uno. O sea, cómo es la imagen de cómo pasa cada uno. En la ulna, pues tenemos el proceso coronoide. Listo, tenemos acá todo lo que es la escotadura troquear, el olecranon o fosa troquear, el olecranon, el tubérculo del músculo braquial. Listo, la tuberosidad de la ulna. Aquí tenemos el músculo braquial anterior. Acá tenemos el proceso estiloides de la ulna y los bordes igual, borde anterior, borde interóseo y en la parte posterior, pues es la misma nomenclatura. Acá tenemos la fosita articular para la cabeza del radio y listo. Acá en el húmero, la epífisis distal, tenemos acá todo lo que es el cóndilo, la fosa radial, el epicóndilo lateral, la cresta supracondilia lateral. Acá tenemos la tróclea, el surco del nervio ulnar, la epitróclea y la cresta epitroclear. Y la fosa coronidea. En la parte posterior tenemos acá surco del nervio ulnar y la fosa olecraneal. Acá la cápsula articular. En la cápsula articular encontramos lo siguiente. Esto es la cápsula articular. Acá me dice lo siguiente, que es el ligamento colateral radial y ligamento colateral. Tengo acá todo lo que es el ligamento anular del radio, ligamento anular del radio, la cuerda oblicua. Acá tenemos los ligamentos colaterales radiales, que tienen un ligamento
superior, un inferior y el ligamento anular del radio que estaría acá. Acá tenemos todo lo que sería el tendón, básicamente del tríceps braquial, la bursa subcutánea del olecrano. ¿Listo? Subcutánea porque está debajo de la piel, no está directamente, está dentro, subcutánea del olecrano. Ahora tenemos los ligamentos colaterales ya ulnares, ¿listo? Ligamento colateral ulnar, que se divide en ligamento colateral del cúbito superior anterior, media y posterior. ¿Listo? En biomecánica del húmero y del codo, pues logramos determinar la función de cada uno de estos. Invito que puedan ver ese diapositivo. Listo, acá tenemos todo lo que es el cartílago articular, la grasa articular, básicamente, o cápsula adiposa articular o cojinetes de grasa. Y tenemos todo lo que es directamente la cápsula articular. Acá vemos una radiografía con los mismos segmentos que están aquí y la orientación específica de la troclea. Vamos en el CAT. Ya cuando hablamos de la mano ya encontramos los siguientes tipos de huesos. Vamos a empezar por definir las tres etapas que vamos a hablar. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. El carpo, metacarpio y la parte falángica o la subdivisión de las falanges. ¿Ok? Entonces, hablamos de los huesos que son el escafoides. ¿Por qué? Porque parece un barquito. Escafoides, semilunar. Si encontramos el semilunar, sabemos que va a estar ya de este lado el radio. El radio. ¿Listo? Sin buscar el dedo gordo. ¿Listo? Acá va a estar de este lado el radio. Acá la ulna. La ulna directamente no se articula con ningún hueso del carpo. ¿Listo? Entonces tenemos el escafoide, semilunar, piramidal pisiforme, trapecio trapezoide, ganchoso o grande, capiado o grande, y este es el ganchoso. Ahora, tenemos lo que es la falange, sería falange proximal, falange distal, falanges proximales, falanges medias y falanges distales. ¿Listo? Y acá tenemos todo lo que son los huesos metacarpianos del pulgar, del índice, del dedo medio, del meñique y del corazón. Acá tenemos los ligamentos en la parte posterior y encontramos que acá, en esta visión, vamos a empezar por esta. Este sería el radio, este sería la ulna para poder ubicarlo directamente. Ya teniendo estos dos, ya podemos ubicar los siguientes segmentos. Tenemos el ligamento ligamento intercarpiano dorsal. Esto, ligamento intercarpiano dorsal, ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento radiocarpiano dorsal. ¿Ok? Entonces, espera, disculpen acá, radiocarpiano dorsal, porque este es radiocarpiano dorsal, y este intercarpiano, porque está entre la parte del carpo interno, intercarpiano dorsal. ¿Listo? Acá tenemos el ligamento radiocubital dorsal, ligamento radiocubital dorsal y ligamento arqueado de la raíz dorsal. ¿Listo? Estos son los que encontramos acá. En la parte anterior ya sabemos que está el ligamento transverso del carpo, estaría por acá. Ya un poco más interno aquí. El ligamento inter o radiocarpiano valvar. ¿Listo? Acá tenemos todo lo que son cada uno de los ligamentos. Vamos a ver si tengo la imagen acá. No tengo la. Déjenme se los digo entonces. Acá. Porque es que cada ligamento tiene el nombre del hueso para dónde va, para dónde viene. Igual creo que más adelante lo podemos entrar si no se los digo más fácil para que no quedemos con la falencia. Ahora vamos por la parte del plexo braquial o cómo subdividimos el plexo braquial. El plexo braquial viene de ramas desde, vamos de abajo, T1, C7, C6, C5 y una pequeña rama de C4. ¿Ok? Ahora, tenemos una subdivisión, que sería la primera, que serían las raíces, los troncos, las tres divisiones posteriores y anteriores, los fascículos y ya los ramos terminales. Estos serían los ramos terminales. ¿Listo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 subdivisiones. O 4 si las nomenclamos aquí, si omitimos las raíces principales. Ahora, vamos por la nomenclatura. Esta que está acá sería el tronco superior, ¿listo? Tronco medio y tronco inferior. No es tan complejo, tronco superior, medio e inferior. Ahora, esos troncos se dividen en los fascículos. Los fascículos están acá. Fascículo lateral,
fascículo posterior y fascículo medial. ¿Listo? Aquí no hay ninguno anterior, todo va pasando por detrás. Ahora, ¿qué raíces son las terminales? Acá tenemos la raíz del nervio del músculo cutáneo, nervio radial, nervio mediano, nervio ulnar y este sería el nervio axilar. Nervio pectoral lateral, raíz del nervio pectoral medial. Acá tenemos raíz del nervio cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo antebraquial medial. ¿Listo? Pues cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial. Acá, estas tres divisiones de acá, déjame borrar acá. Estas tres divisiones de acá son para el nervio subescapular inferior, nervio toracodorsal y para el nervio subescapular superior. Subescapular superior y nervio toracodorsal. Acá, esta rama es para el nervio supraescapular. ¿Listo? Nervio subclavio. Acá tenemos rama para el frénico, para el nervio frénico, nervio dorsal de la escápula, en este que está acá, escápula. Y acá tenemos todo lo que es el nervio torácico, claro. Este que está acá es una rama básicamente del nervio intercostal. Ya van pasando los nervios intercostales porque está básicamente alrededor de la primera costilla. ¿Listo? Entonces, importante. Estas ramas chiquitas de aquí básicamente ya son para la musculatura que tenemos en el cuello, básicamente para los músculos largos del cuello y parte de los escaleros. Ahora, ¿cuáles son los que me interesan acá? Pues básicamente la afección de cada uno de estos, dependiendo del corte, donde yo tengo un accidente, por ejemplo, corte de acá, ya me coge la mayoría de distribución de estos ramos. ¿Listo? Incluso parte del pectoral lateral, porque puede que se cubra parte del pectoral medial. ¿Listo? Tendría pérdida también del nervio mediano, parte del nervio mediano, parte del nervio musculocutáneo, por corte o daño en la parte de C5 o C6. Entonces yo no veo la distribución de cada nervio y donde posiblemente puede que se afecte cada uno de ellos. Listo, acabamos todo el recorrido del nervio ulnar. Vamos por la parte arteriosa o la distribución de las arterias. Las arterias se dividen crecientemente. Acá hacemos la primera subdivisión que es la parte salida del corazón, arteria subclavia y arteria axilar. Y aquí sería braquial. ¿Listo? Pero aquí vamos a solo ver el cuadro superior. En el cuadro superior encontramos el tronco, este tronco que está acá, que es el tronco toracoacromial. Una rama pectoral, una rama acromial, una rama deltoidea y una rama clavicular. Listo. Ese sería el tronco pectoracromial. Acá encontramos la subdivisión de la arteria subescapular, arteria circunfleja escapular. Acá tenemos lo que es la arteria torácica lateral. Y en la parte superior está la arteria torácica superior. Acá tenemos todo lo que sería la arteria circunfleja humeral anterior, circunfleja humeral posterior y su raíz superior, que hace una anastomosis con la arteria o la rama acromial del tronco pectoral acromial. Vamos a ver la musculatura interna. Aquí tenemos todo lo que es el músculo subescapular, supraespinoso, subescapular, se inserta en la tuberosidad menor del húmero. Acá tenemos una apertura del deltoide, donde vemos la cabeza larga del bíceps braquial. Acá vemos todo lo que es el músculo, la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial y en la cabeza o la inserción del músculo pectoral menor. Músculo bíceps braquial, ambas cabezas, braquial anterior, coracobraquial. Acá vemos todo lo que sería el nervio musculocutáneo que me da la rama cutánea lateral del nervio musculocutáneo, que es esta que está acá. Está la fascia bicipital. Acá tenemos el tríceps braquial con el nervio axilar y el nervio cutáneo braquial lateral, rama del nervio radial y rama del nervio ulnar, el músculo anconio, y este es el ligamento básicamente tricipital. En el antebrazo encontramos todo lo que es el músculo anconio, extensor radial largo, extensor radial corto. Acá tenemos básicamente, perdón, extensor radial largo, extensor radial corto. Acá tenemos todo lo que es el extensor largo, extensor corto del pulgar, extensor de los dedos, extensor del índice. Y acá tenemos extensor ulnar, que claro, esto lo vamos a mencionar que está más adelante. ¿Listo? Acá tenemos todo lo que es el músculo extensor del índice, que lo vemos acá. El extensor largo, extensor corto del pulgar y aductor del pulgar.
¿Listo? Acá tenemos la inervación y las arterias. Tenemos todo lo que es arteria y nervio intercostales. Arteria y nervio básicamente tenemos en la parte interna lo que es la membrana interósea, arteria y nervio interóseos posteriores, ¿listo? Y arteria circunfleja interósea o interóseo común. Aquí tenemos la inervación del nervio radial y cada uno de los músculos que va tocando en la parte posterior. Acá vemos en la parte anterior la rama de lo que es el nervio ulnar, inervación del nervio ulnar, y la musculatura que es el músculo brachiorradial, este es flexor radial del carpo, flexor ulnar del carpo y palmar largo, largo. Y acá vemos el flexor superficial de los dedos y flexor del dedo gordo, el pronador redondo, el nervio mediano, nervio ulnar, acá, la arteria radial, arteria interósea común. Acá vemos cómo son otras subdivisiones, que lo vamos a ver acá directamente. Vamos a volarnos hasta acá. Ahora, en esta rama van a encontrar todo lo que sería la musculatura intrínseca de la mano. Cuando hablamos de la musculatura intrínseca de la mano, encontramos lo que son bastantes vainas que me permiten la lubricación o la facilidad del movimiento en la mano. ¿Listo? Y músculos que me permiten todo lo que son los movimientos finos de la mano. Tenemos la eminencia tenar y eminencia hipotenar. ¿Listo? Vamos por acá. Acá tenemos la parte principal que es básicamente el músculo aductor del pulgar, músculo oponente del pulgar, músculo aductor corto del pulgar y músculo flexor corto del pulgar. Listo, acá tenemos en el índice, básicamente, específicamente aquí, en el meñique, acá encontramos lo que es el músculo oponente del meñique, tenemos el músculo flexor corto del meñique y el músculo aductor del meñique. Músculos interóseos palmares, ¿listo? Aquí estaría la parte de los lumbricales y vamos a pasar a acá que sería básicamente la bursa o vaina para los flexores de los dedos. Músculos interóseos dorsales, interóseos palmares y músculos lumbricales. ¿Listo? Acá está el músculo aductor del índice. Acá tenemos todo lo que es la tabaquera anatómica y parte básicamente del nervio ulnar. Acá tenemos una afección o una presión directa de todo lo que es la cosa una lesión del supraespinoso, esto por acortamiento o daño del el espacio entre la cavidad, el húmero y el olecrán. Acá tenemos etapa 1, una inflamación o un daño del tendón del supraespinoso. Luego una afección tipo 2, una afección tipo 3, una afección tipo 4, que es una inflamación completa del deltoide, una inflamación del deltoide por daño también en la bursa. ¿Listo? Esto puede pasar por acortamiento o debilidad del músculo subescapular que me impida hacer la rotación hacia abajo. Acá tenemos un desgarre básicamente del manguito de los rotadores. Acá tenemos también una limitación del movimiento por un acortamiento o una avulsión del supraespinoso. Acá vemos una ruptura del ligamento clavículo acromial o acromio clavicular. ¿Listo? Aquí sería la prueba de Piat. Tenemos también fracturas del húmero, diferentes tipos de fracturas del húmero. Las más peligrosas serían las fracturas que estén en la diáfisis, porque me cortarían todo lo que es el nervio radial, que está en la parte posterior. Acá tenemos fractura de lo que es el radio, todo tipo de fracturas radiales y avulsión o luxaciones del radio. ¿Listo? Una de las fracturas más comunes en niños es avulsión de todo lo que es el olecranón o las fosas olecranianas de la ulna y el radio. Acá tenemos fracturas en escafoides, una de las más curiosas porque son las más difíciles de detectar. La idea es que una fractura de escafoide lo normal es que se quede quieto por 2 semanas más o menos, que en la radiografía ya se detecta un poquito más. ¿Listo? Porque si no va a caer en necrosis vascular por su vascularización. Fractura de colon. Y lo último tenemos un tipo de lesión que es una avulsión del extensor del índice o avulsión del flexor del índice. ¿Listo? Por cualquier tipo de golpe o traumatismo. Acá tenemos el dedo en gatillo, que es una inflamación directamente del tendón o el paratenón, una inflamación del paratenón y todo lo que es las fascias transversales de cada dedo, que básicamente sirven como un muelle. Puede ser una inflamación en cualquiera de estos y me impide el movimiento porque se acorta.
Si el fuelle se acorta, cuando quiera pasar el tendón inflamado es más fácil que salga, pero al momento de regresarse va a ser con mucha presión, entonces el dedo se queda engatillado por esa inflamación. Lo normalmente que se hacen son infiltraciones para disminuir la inflamación, pero recuerden que la inflamación es un daño celular, que deja la recuperación de a 2 a 3 semanas más o menos, esto incluso con una semana de limitar el movimiento para ir levemente ganando fortalecimiento de esa zona por los grupos musculares que vamos a trabajar. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.